Hace un tiempo subí a mis redes sociales la pregunta, le pregunté a la gente qué es lo más aterrador o paranormal que les ha ocurrido en un velorio. Hoy les voy a contar mi experiencia, pero no es precisamente paranormal. Suena más a chisme, pero es algo real. Esto que les voy a platicar es un caso ocurrido en Yucatán. Aquí les va. Resulta que hace unos años me enteré de una persona que su papá ya de avanzada edad, lamentablemente le había dado un infarto. Esta persona lo llevaron al hospital, le habían dado 3 días de vida, ya que el infarto había sido muy fuerte, y por ende pues llamaron a sus hijos para que se despidieran de él. Sin embargo, por fortuna el señor vivió 13 días, pudo vivir más tiempo. Lo dieron de alta del hospital al segundo día, estuvo en su casa, recayó, lo volvieron a hospitalizar, regresó a su casa, etcétera, hasta que ya al 12º día pues ya estaba muy mal. Ya los doctores habían visto que ya no iba a vivir más tiempo, ya que ya había dejado de comer. Y pues bueno, lo llevaron a una quinta, a una casa de descanso que el señor tenía, que había sido el lugar que más le gustaba. Y pues lo llevaron allá porque había decidido su familia que ahí pasarían sus últimos momentos, porque de hecho en ese municipio yucateco lo enterrarían. Él vivía en Mérida, pero lo llevaron a un municipio. Ahora bien, les voy a dar un pequeño contexto. Este señor tenía 3 hijos, pero muchos años atrás había tenido un primer matrimonio con 5 hijos. El señor se había casado, tuvo 5 hijos, ya siendo mayores de edad los 5, el señor se divorció, les heredó un rancho, siempre los mantuvo muy bien. El señor se volvió a casar, transcurrieron los años, bueno, tuvo 3 hijos con su segundo matrimonio, y él viviendo con su segundo matrimonio fue que ocurrió esto que les platico. Pues bien, la situación es que pues el señor hubo un tiempo en donde le iba muy bien económicamente y sus primeros hijos lo iban a visitar, etcétera, pero pues 5 años antes de que falleciera el señor ya se enfermó, dejó de trabajar, solo vivía de una pequeña pensión, y como por arte de magia sus primeros 5 hijos dejaron de visitarlo. Quizás la minita de oro ya se había acabado, ¿no? El señor pues de pronto se enfermaba, pasaban cosas y ya casi nunca lo iban a visitar estos 5 primeros hijos. El caso es que cuando le da el infarto a este señor, pues evidentemente su actual familia, por cortesía, por respeto, llama a sus 5 primeros hijos para que vayan a despedirse de él. Lo estuvieron viendo ocasionalmente en esos 13 días. Y cuando el señor lamentablemente ya fallece, como les decía, lo habían llevado a una quinta en el interior del estado. El señor fallece en la madrugada, llaman a los hijos pues para que vayan al velorio que iba a ser ahí en esa misma quinta. ¿Y qué es lo que ocurre? Llegan esos 5 hijos con los nietos, con los primos, con toda la familia de ese primer matrimonio. Eran, no sé, 25, 30 personas, ¿no? Y de pronto empiezan a notar la segunda familia que estaban así como que hablando en voz baja, como que para que nadie lo escuchara en secreto. Resulta que empezaron a decir que a lo mejor el señor no estaba muerto, porque en que lo tocaron lo sentían un poco caliente, no estaba frío, y que a lo mejor su actual esposa y sus hijos actuales le habían dado una pastilla para envenenarlo y para heredar todas las propiedades o dinero o algo así que tuviera, ¿no? Esto no se quedó así. Fueron a llamar a un doctor, y digo, hay que tener en cuenta que si tú eres un idiote y nunca has sabido nada de un velorio, no puedes opinar como tal, porque todos se acercaban, lo tocaban. Mi abuelito está vivo, el señor está vivo, ¿no? Porque lo sentían ligeramente caliente, pero digo, ya era la 1 de la tarde, estaba siendo velado en una sala que era el techo era de lámina de asbesto, y los que no saben, aquí en Yucatán hace mucho calor. El caso que va el doctor, explican la situación, que aparentemente le habían envenenado al señor y que estaba vivo, etcétera. El doctor, delante de todos, regaña a esas personas para decirles que obviamente el señor estaba más muerto que quién sabe qué, que era una tontería eso que habían hecho de suponer que estaba
vivo solamente porque tocaron su piel y estaba ligeramente caliente. El caso es que se van, pero en ese momento obviamente los ánimos ya estaban caldeados. Imagínate ahí los hijos del primer matrimonio con los hijos del segundo matrimonio y los familiares y como que discutiendo, peleando, y uno de los primeros hijos diciendo, estándole ahí en la puerta, ahora sí la señora, la actual viuda, ¿no? Ahora sí va a heredar los millones, creo que hasta enterrado tiene el dinero, etcétera, ¿no? El caso es que casi estuvo a punto de llegar a los golpes esta situación, se armó el griterío, el pleito, el problema a la hora del entierro, de llevarse el féretro al cementerio, que dicho sea de paso estaba muy cerca de ahí. Pues también las malas caras, los malos momentos, insultos entre algunos de los hijos del segundo matrimonio con los del primer matrimonio, el reclamo y la molestia natural de ambas partes, ¿no? Porque los primeros hijos, cuando el señor se enfermó los últimos 5 años y ya no era minita de oro, pues dejaron de visitarlo, o sea, como ya no les daba dinero, dejaron de visitarlo, lo abandonaron, y obviamente la segunda esposa fue la que lo cuidó en esos 5 años, vivió todo el calvario, el martillo de atender a una persona de avanzada edad, enferma, etcétera, y ahora muy fácil, ¿no? Diciendo que no, que seguramente no estaba muerto o que iba a heredar millones, que a final de cuentas, sea o no sea cierto, pues evidentemente era lo más lógico, ¿no? O sea, este señor vivió con su segunda esposa como 40 años, ¿sí? 40 años. Y evidentemente siendo su segunda esposa con la que vivió toda su vida, pues lo mucho o poco que tuviera por sentido común debería quedarse con ella. Además que, como les repito, y eso a todos les constaba, cuando el señor se divorció de su primer matrimonio 40 años atrás, les dejó un rancho, les heredó en vida a todos y durante buena parte de esos 40 años los estuvo apoyando económicamente. El caso que terminó el asunto, no se armó el pleito a más, pero sí, pues, estamos hablando de que habían como 60 personas entre los familiares del primer matrimonio, los familiares del segundo, los vecinos y el bando, y bueno, como una novela de Televisa, ¿no? Afortunadamente no se llegó a los golpes, y lo más curioso del caso es que una quinta muy grande en donde habían enterrado, donde había pasado el señor sus últimos 2 días, ingenuamente el primer matrimonio, los hijos del primer matrimonio pensaban que estaba en nombre de su papá, del señor que acababa de fallecer, y pensaban que a lo mejor le correspondería a todos, es decir, a los 5 hijos del primer matrimonio, a los 3, y que se tenía que dividir, etcétera. Pero estaban tan distanciados del señor que nunca se enteraron que este señor pasó las escrituras a nombre de su actual esposa. Su actual esposa lo vendió a su hermano lo tuvo un tiempo y ya no la quiso tener y lo volvió a vender, o sea, ya había cambiado 2 veces de dueño, aunque había regresado a la familia, y ellos muy ingenuamente pensando en que iban a heredar este lugar. Y pues bueno, es una situación sin duda negativa, ¿no? Que a cuántos no les ha pasado, ¿no? Que el típico, hasta una meme hay de que peleando los terrenos de los abuelos, ¿no? Cuando ya se va a morir o se muere uno de ellos. Lamentablemente esto se vivió en carne propia, y esta situación, que no es paranormal, como el nombre de esta sección no es paranormal, pero fue algo triste, algo lamentable, algo bochornoso, porque estuvo a punto de terminar en golpes. Y esto es lo más impactante que me ha ocurrido en un velorio. ¿Y por qué digo que me ha ocurrido en un velorio? Porque esa persona que lo contó, no lo contó, me pasó a mí. Esto pasó con mi papá. Yo era el menor, el hijo menor de los 3, y esto nadie me lo contó. Yo lo vi, yo lo viví, y de milagro no me agarré a golpes con mis hermanastros.